Muy bien, esta es la clase de filosofía B y va a ser la clase, yo creo, número 3, si no me equivoco, ¿vale? La fecha de hoy es 22 de septiembre, ¿de acuerdo? Lo primero, un recordatorio. Mirad, aquí tenemos los temas de los apartados dentro de la unidad número 1. Quiero que todo el mundo con un bolígrafo en la mano, ¿vale? Dime. Muy rápido, no me da tiempo. ¿A coger el bol? Y solo te he dicho que cojas el No, bol. no, ya, pero que después digo, o sea, pobre y No, está bien. O sea, todo lo que sintáis o todo lo que de alguna manera consideréis que es mejorable, pues me lo vais diciendo, ¿vale? Porque al principio la filosofía es un no me entero de nada. Entonces es necesario que preguntéis. Y si decís, vete más despacio, pues voy más despacio. Por ejemplo, aquí hemos visto, y os digo, que podéis eliminar directamente la filosofía frente a otras formas del saber, ¿vale? El 4. Pero hay un punto del 4 que no, que ahora os voy a decir. Entonces vamos a hacer un repaso. Aquí era la primera clase en la que hablamos sobre la etimología, ¿os acordáis de la palabra filosofía? Y empezamos a hablar un poco de, bueno, pues de qué es la filosofía, ¿de acuerdo? Luego ya empezamos a hablar de los orígenes de la filosofía, ¿no? Que era como un segundo punto, ¿vale? Que era aquí, el origen del saber filosófico. Y lo que hicimos es irnos aquí, o sea, sobre todo al 3, o sea, del 1 digamos que nos iríamos como al 3, que era pues esa visión filosófica que nace en Grecia y que tienen los presocráticos pues unas primeras respuestas que ya no son mitológicas, es el paso del mito al logos, ¿vale? Lo que hay es, después de ese recorrido que hicimos, que aquí está ya un poquito más en concreto, Tales de Mileto, ¿lo veis? El 3.2, el 3.3. Pues esto lo explicamos un poco pues, como por apuntes, ¿no? Nos fuimos, o nos hemos ido, a este punto, que es el que os digo, que bueno, efectivamente, estas 4 características que veis ahí, 4.1, eso sí, ¿vale? 4.1, apuntar que sí, y ya en el vídeo os he explicado, que es universal, riguroso, que busca las causas y que es radical. Repito, ese punto 4.1 sí, es muy importante y lo hemos explicado y está en uno de los vídeos. Y luego, el otro punto importante es el 5 y el 6, ¿vale? Pero lo siguiente que había en 4, o sea, era esto no, o sea, el 4.2, como que no, y tampoco era importante, o sea, separarlo de la teología, de la tradición, de no sé qué, eso no era importante. Y esto sí. Entonces, donde vamos a empezar hoy es aquí, ¿vale? Tareas y ramas de la filosofía. Pero, ojo, esta parte ya está dada. Ya está en el vídeo. Esto de la lógica y la metafísica ha sido explicado ya en clase, ¿vale? Está en vídeo. No sé si alguien lo ha visto. ¿No lo habéis visto? Todavía no, pues no, lo hice ayer, agotado a las 11:30 de la noche. De repente ya lo conseguí acabar de colgar, que es que estos primeros días son de locos, ¿vale? Entonces, dentro de las ramas de la filosofía, contar con la lógica, ya os he explicado lo que es, la metafísica, y ahora iríamos con la siguiente. No me importa muy brevemente repetir, pero ya digo que esto ya se ha dado, ¿no? La filosofía en sí misma, dependiendo de su objeto de estudio, tendría diferentes ramas, ¿vale? Y su diferente metodología también. Es decir, que siendo
un saber radical, universal, que tiende a preguntas últimas. Esas preguntas son de diferente calado. ¿Hablamos aquí ya de cuáles eran esas preguntas según Kant? ¿Solo vimos dos? Bueno, eran 4. La primera era ¿qué puedo conocer? La segunda era ¿qué debo hacer? La tercera es ¿qué me cabe esperar si hago lo que debo? ¿Esa la tenías? No. ¿Qué me cabe esperar si hago lo que debo? Esa daría lugar a la trascendencia o la teología. Repito. ¿Qué me cabe esperar si hago lo que debo? O sea, ya hemos quedado en que la pregunta anterior era ¿qué debo hacer? Pues ¿qué me cabe esperar si hago lo que debo? Y la cuarta era, en definitiva, engloba las otras tres, ¿qué es el hombre? Que es la llamada antropología. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Esto da lugar a, digamos, una división en el ámbito teórico y práctico dentro de la filosofía. Teórico cuando está más referido al conocimiento y práctico cuando se refiere a las acciones humanas. Entonces, ya desde Aristóteles, que hace una clasificación de todos los saberes, se va a ir desplegando. Es decir, este despliegue en diferentes ramas es muy temprano en la historia de la filosofía, ¿vale? Y se produce, ya digo, de la mano de Aristóteles. De forma que en primer lugar aparece, como veis, lo puedo ampliar si queréis un poco, si me ha ido de cuadro, ¿no? Por algún motivo se me ha ido de cuadro. A ver, ahí, ahora, ¿no? Vale. En primer lugar estaría la lógica. La lógica tiene como objeto de estudio la validez de los argumentos. No he dicho verdad, he dicho validez por algo. Tiene como objeto de estudio la validez de los argumentos, de la argumentación. Ello significa que su objetivo es encontrar aquellas leyes que rigen nuestro pensamiento. Repito, es encontrar aquellas leyes que rigen nuestro pensamiento. Y se fundamenta en los valores de verdad o falsedad entre las distintas premisas. Se fundamenta, repito, en unos valores, ¿no? Unos valores que pueden ser de verdadero o de falso, eso es binario, ¿no? De verdad o falsedad entre diferentes premisas. Se dice de la lógica que es en sí misma tautológica, en el sentido tautológica, todo junto, en el sentido de que
evita siempre caer en contradicción. Punto. Cuando una conclusión es contradictoria, decimos de ella que es absurda. Si es verdadera, si la conclusión es verdadera, lo es. Si hemos dicho, si es contradictoria, decimos que es absurda. Si es verdadera, lo es necesariamente debido a la verdad de sus premisas. Repito, la conclusión es verdadera sí y solo sí, es decir, porque se sigue necesariamente de la verdad de las premisas. O dicho de otra manera, de la verdad de las premisas se sigue la verdad de la conclusión. ¿Vale? Entonces, este arte de la argumentación nace en Grecia, de la mano de Aristóteles, en lo que se conoce como el estudio de los silogismos. Apuntarlo, silogismos. Son los llamados silogismos de Aristóteles, que son unas estructuras lógicas que inventa. Y os voy a poner sobre un ejemplo, porque esto ya se desarrollará mucho más adelante. Sí, esto aparece en Grecia con Aristóteles con su teoría de los silogismos. Que no son sino una serie de estructuras lógicas. Ejemplo de silogismo aristotélico. Había muchas figuras, pero una de ellas sería la siguiente. Primera premisa. Poned 1P, si queréis, premisa número 1. Todos los hombres son mortales. Repito, premisa número 1. Todos los hombres son mortales. ¿Podemos decir de ello que es verdadero o falso? ¿Podemos decir de esa frase que es verdadera o falsa? Sí. Claro, si yo digo, me cago en tu puta madre, ¿se puede decir que es verdadero o falso? O, me cago en Dios, ¿se puede decir que es verdadero o falso? No, porque es una frase que no admite. Entonces, la lógica es una ciencia que solo tiene enunciados declarativos o descriptivos. Por ejemplo, caen las hojas de los árboles. O este sábado van a cambiar la hora. ¿Van a cambiar la hora este sábado? Sí. ¿Nos cambian la hora? ¿Qué dices? Es en octubre, en tu mes. Qué susto. Anda la noticia mal en Radio Nacional y se van a echar encima los técnicos. Llega una parte de la mañana de noticias y dice, bueno, y este sábado recordad que tenéis todos que cambiar la hora, es una hora menos y tal. O sea, el horror, el mundo de las tinieblas. Esto de que a las 6 de la tarde ya es de noche, que no hay quien lo soporte, ¿no? Que es como, oh no, el invierno. Pues lo ha dado mal. Y los técnicos, ¡carajo! ¿Qué has hecho mal? Bueno, entonces, una frase como esta. Este sábado cambian la hora. ¿Es susceptible de ser verdadera o falsa? Sí. En este caso, falsa. Si la cambiaran, sería verdadera, ¿verdad? O la Tierra es plana. ¿Es falso o verdadero? Falso. Entonces, ese tipo de frases descriptivas o declarativas son de las que se ocupa la lógica. ¿Entendéis? Porque de alguna manera son las que pueden entrar dentro de una argumentación racional. ¿Vale? No aquello que es pues, un imperativo, un asertivo, etc. Entonces, en este caso, la primera premisa de este ejemplo de silogismo, para que os hagáis solo una idea, dice, todos los hombres son mortales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Segunda premisa, 2P. Sócrates es un hombre. Es decir, es un caso especial dentro de la clase de todos los hombres. ¿Entendéis?
el universal es todos los hombres, Sócrates es un ejemplar dentro de la especie, ¿veis? Sócrates, o sea, hemos dicho todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es un hombre, ¿no? Raya, hacer una raya, y abajo, conclusión, ponéis CL o lo que sea. ¿Cuál sería? ¿Quién me lo dice? Conclusión. Sócrates es mortal. Bien. Si hemos dicho que todos los hombres son mortales y resulta que Sócrates pertenece a la clase más general de hombre, y hemos dicho que todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, conclusión, Sócrates es mortal. ¿Veis? Entonces, ¿este es un argumento válido? Sí. Pues la validez del argumento, todo aquel argumento válido, eso es lo que busca y analiza mediante leyes y mediante reglas la lógica. Solo decir que, punto y aparte, la lógica tiene una historia, porque ha sido el fundamento de las matemáticas. Una historia que viene desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XXI, que se sigue estudiando. Fundamenta la computación y fundamenta también el trabajo en gran medida a nivel tecnológico. Hoy en día se estudia de manera más o menos básica o desarrollada en función de lo que quieras hacer, porque es el fundamento de las matemáticas y opera de manera binaria, de manera que se ha visto claramente la importancia de tener estos rudimentos o conocimientos básicos de lógica para poder operar en el ámbito tecnológico, ¿vale? Cuando lleguemos a ello ya veréis cómo nosotros vamos a centrarnos en la moderna lógica proposicional, ¿vale? Que es ya fruto del siglo XX. No vamos a ver toda la historia de la lógica, sino nos vamos a centrar en que aprendáis el cálculo, porque es como un cálculo, y que aprendáis a usar unas reglas con una serie de ejercicios prácticos. Pero eso ya digo que lo veremos al final del curso, ¿de acuerdo? Bien. Esta parte de la filosofía tuvo su razón de ser por cuanto hemos dicho que una de las características de la filosofía es que es un saber riguroso, ¿verdad? Y para que fuera riguroso tenía que tener coherencia interna y no caer en contradicciones. Por eso el uso de la lógica es muy importante para todo aquel que pretende desarrollar el pensamiento filosófico, ¿de acuerdo? El siguiente punto es el de la metafísica. Es decir, otra de las ramas de la filosofía sería la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Etimológicamente, metafísica no es más que lo que está más allá de la física. Meta, en griego, es más allá. Metafísica es lo que está más allá del mundo natural. ¿Pero en qué sentido más allá? Pues en tres sentidos, no solo en uno. En primer lugar, decimos que estudia los fundamentos últimos de todo lo que hay, de todo cuanto hay, de toda la realidad. Digamos, es la ciencia más amplia que existe, porque se ocupa del ser en cuanto tal. La metafísica no tiene por objeto una tuerca, un teclado o unos jardines, sino que todo aquello que es en tanto que es su ciencia, es la ciencia de todo cuanto hay. Derecho del ser, el ser en cuanto tal. Entonces es tan abstracta que al principio pues uno se pierde, ¿verdad? Si una galaxia es grande, imagínate el ser. El ser es infinito, ¿verdad? Sin embargo, intenta captar eso, captar el absoluto del ser. Y también los entes, y cada uno de los entes concretos que están dentro de esa totalidad del ser. No solo estudia eso, sino que pretende también, tiene la pretensión de buscar las causas últimas, ¿vale?
el por qué, último, el para qué, último, de cuánto hay y de todo lo que hay. Y además, si los hubiera, los primeros principios. Es decir, es la ciencia del ser en cuanto tal, de las primeras causas y últimas causas y de los primeros principios. Eso sería la metafísica. Y se subdivide, como veis, en tres disciplinas, ¿no? En primer lugar, la llamada ontología. Ontología viene de ente, que ente es lo mismo que decir cosa, para entenderlo. ¿Qué es eso? Una cosa. ¿Y qué es una cosa? Un ente. Lo mismo, ¿vale? Claro, el ser del ente, en tanto que es algo y no nada, pues podría no ser nada, porque es algo, pues lo estudia la ontología. Se encarga del ser de las cosas. Esto, ya os aviso, que dará lugar, que no lo pone ahí, a el estudio de las categorías. El estudio de las categorías, o sea, la clasificación categórica de las cosas. Si algo es uno o múltiple, si está en relación, si es mayor o menor. ¿Entendéis? Es decir, se puede efectivamente hacer una clasificación ontológica en base a unas categorías, un sistema categorial, ¿vale? Esto es básicamente de lo que se ocupa la ontología. Estas son las cosas que hay en el mundo, vamos a clasificarlas. ¿Y cómo las clasifica? Mediante categorías. En el caso de Kant, va a crear un sistema de categorías con 4 que se multiplica luego por 4, 16. Pero que básicamente son cantidad, cualidad, relación y modalidad. ¿Vale? Es decir, hay muchos más sistemas categoriales, pero que la ontología, la metafísica en tanto que ontología, lo que hace es, digamos, intentar clasificar todo cuanto hay. ¿Vale? En segundo lugar, será teoría del conocimiento, que esto, si lo queremos poner de manera, digamos, más cercana a los griegos, sería gnoseología, de gnosis, ¿vale? Está ahí. Teoría del conocimiento, si lo queréis poner así más en griego, sería como gnoseología. Y aquí lo que buscamos es el punto de vista del sujeto que conoce, ¿vale? Es decir, si antes estamos en el mundo del ser, intentando descifrar el mundo del ser, en la realidad, estamos en el mundo de intentar desplegar lo real, ¿no? Pero lo real está frente al sujeto que lo ve, que lo siente, que lo percibe, que lo detecta, que lo analiza. Es decir, de la mente del ser humano. Entonces, aquí estamos en otro plano que está íntimamente ligado al otro. La ontología trata de la realidad, es metafísica entendida como estudio de lo real, y el ser humano tiene una peculiaridad, que es la de que usa la razón para entenderlo. Por lo tanto, la teoría del conocimiento será buscar las facultades que entran en juego, las facultades humanas, si queréis, ¿no? Eso no está ahí, ¿no? No. Si lo podéis apuntar, os viene bien. Serían las facultades humanas que entran en juego para consumar totalmente el conocimiento. ¿Para consumar? Totalmente el conocimiento. Así, por ejemplo, según Kant, hay 3 facultades que no vamos a desarrollar ahora, pero para que os deis cuenta, ¿no? Es decir, una teoría del conocimiento, por ejemplo la de Kant, dice hay 3 facultades que entran en juego.
la sensibilidad, es decir, los órganos. La sensibilidad. Sí, la sensibilidad, es decir, los órganos que tenemos mediante los cuales percibimos, ¿no? Sensibilidad serían los órganos mediante los que percibimos, los oídos, la vista, todo eso. ¿Cómo? El entendimiento, que es quien dota de sentido, quien pone nombre a las cosas, digamos, ¿no? Pero tú cuando percibes y ya está. Si ves un objeto raro dices, ¿qué es eso? ¿De qué? ¿Es eso? Mira por el cielo, mira lo que hay ahí. No, ¿y eso qué? Hostia, ¿está volando? ¿Es un avión? ¿Superman? ¿Es un ovni? Entonces, hasta que no le pones un nombre dices, pero todo eso es una cometa. Entonces ya te quedas tranquilo, ¿sabes? Es una cometa. La mente humana primero percibe, pero primero es una abstracción muy, como una nebulosa. Como si un día en la playa, se habrá pasado a todos y a todas. Estás en la playa, te quedas dormido. ¿Alguien se ha dormido alguna vez en una playa? Sí. Yo creo que todos, ¿no? Y cuando te despiertas, ¿no habéis visto como luces de colores? Sí. Porque tú te despiertas así con toda la solana y dices, ¿dónde estoy? Y empiezas a ver ahí unos gritos al fondo de niños ahí salpicándose, una pelota de estas de Nivea que vuela, la sombrilla que vuela, y tú estás medio dormido, ¿no? Y dices, ¿esto qué es? ¿Estoy soñando? ¿Qué es esto? ¿Cómo he llegado aquí? Hasta que finalmente ya pues, te llega la conciencia y esas percepciones están completamente, son abstractas, es como surrealista todo, se centran y dices, estoy en la playa, me he quedado dormido, tranquilo, no pasa nada. Pero hasta que llega ese momento, hay un momento así de perturbación. Entonces, eso nos demuestra que el proceso de conocimiento, que parece que es inmediato, no lo es, en absoluto. Otra demostración de ello es cuando uno se droga. No os voy a preguntar cuántos de vosotros os habéis drogado, porque sería dramático, pero alguno seguramente alguna vez lo ha hecho. ¿Ha dicho las 14 y 10? No, 14 y 15, primero y segundo bachillerato. Bueno. 14 y 15, primero y segundo bachillerato. A ver, no creo que haya variaciones. Bueno, a ver, queridos, entonces a lo que voy es, a que ahí también ese es un ejemplo de que no es inmediato, no hay una inmediatez, sino que hay procesos, ¿no? Y eso, de alguna manera, luego también ha sido un ámbito propio de la psicología, ya más, de manera más cercana en el tiempo, pero la filosofía pues, ha generado multitud de teorías del conocimiento. La de Descartes es muy famosa, la de las escuelas helenísticas, la del propio Aristóteles, la de Platón, y todos los pensadores se han ocupado, todos los filósofos, en gran medida de esto, ¿vale? De la teoría del conocimiento en la psicología, en la cual ya de alguna manera estamos en esas facultades propias del ser humano, que conoce esa realidad ontológica, ¿vale? Lo vamos haciendo con el lenguaje poco a poco. En tercer lugar, la metafísica también es entendida como trascendencia, poner ahí. ¿Lo puedes? De lo de contar. Sensibilidad, entendimiento, gracias, y razón, la razón humana. La razón humana lo que hace es sintetizar todo aquello que el entendimiento de alguna manera ya ha podido nombrar, colocarlo en un marco general, ¿vale? Eso era el caso de Kant. Ya digo que hay muchos pensadores, muchas teorías de conocimiento distintas. Por último, claro, estamos hablando de las causas últimas de todo cuanto hay,
del ser en cuanto tal, cabe preguntarse si el ser está sostenido por algo, si ha sido creado, si hay un plan, si hay un gran arquitecto, si hay una superinteligencia, si hay un Dios, en definitiva. O sea, es decir, la postura acerca de el para qué y el por qué y el inicio o el origen, si queréis, también, de todo cuanto hay, porque hay ser, pero podría no haber nada, ¿no? ¿Y por qué hay ser? Porque no hay nada. Pues porque hay. Entonces ahí hay muchas posturas distintas. Hay quien considera que eso es inocente, esa pregunta no ha lugar, y hay quien considera que sí hay lugar y que además cabe argumentar que es Dios quien de alguna manera ha generado todo eso. Entonces ahí se crea también una rama que, ojo, en Grecia no tenían ese problema porque apenas se habla del demiurgo, el nous como una gran inteligencia o un gran diseñador de todo lo existente, pero son todavía, no son monoteístas, ¿entendéis? Por eso llega después, llega en el siglo cero, con la figura de Cristo, o antes en la tradición bíblica. Pero eso, que sepáis que también, sobre todo en el medievo, cuando estudiemos a los medievales, va a tener de San Agustín a Santo Tomás, con toda esa época medieval, un gran impacto, una parte de la filosofía, que entiende la metafísica como teología directamente, ¿vale? Teología natural. Muy bien, entonces aquí nos ha dado de sí, lo que nos ha dado de sí, ¿vale? Nos quedamos aquí en este aspecto de las tres, o sea, nos quedaríamos justo en la antropología filosófica, ¿entiendes, no? ¿De acuerdo?